read the word, como si nunca la he leído, like if I never read it before, Dios siempre me da algo nuevo. God would always give me Amen. something new. Y leyendo esta historia, And when I was reading this story, cuando leía que Pablo when I was reading that Paul, lo apedrearon, they stoned him, pero no lo mataron, but they didn't kill him. ahí empecé a llorar I start to cry. y escuché literalmente And literally I hear como Dios me decía, how God would say to me, todavía no. not yet. Y Dios me dijo, And God told me, dile a mi pueblo tell my que people, todavía no. not yet. Ahora, para que entienda lo que estoy hablando, Now for you to understand what I'm speaking about, lo primero que debemos entender the first thing we need to es que understand, cuando Dios te da una palabra, when God gives you a word, alguien someone llamado el enemigo called the enemy quiere destruirlo. want to destroy Muchas you. personas piensan Many people que cuando believe Dios le da una palabra, that when God gives them a todo va a word, estar bien, everything gonna be todo va a okay, estar lindo. everything gonna be Pero aquí beautiful. vemos en la Biblia But in the Bible we see muchas personas many people que Dios le dio una palabra that God gave them y a el word enemigo lo quiso matar. and the enemy wanted to kill them. Vemos a Lázaro. We see Lazarus. Jesús le dio una palabra. Jesus gave him a Jesús lo word. llamó amigo. Jesus Jesús lo loved amaba. him. Jesus Y loved de una him. vez el enemigo se levantó, And once the enemy rises up, trajo una enfermedad, he brought a sickness. murió. He Y usted died. conoce la historia. And you know the story. Vemos a Judas. We see Judas. Jesús lo llama amigo. Jesus called him Le da una palabra. He gave him a word. Y de una vez el enemigo se mete por dentro de él Enemy went into him y lo immediately destruye. and destroyed him. Vemos a Dorcas, We see Dorcas, una discípula en el libro de Hechos. a disciple in the book of Acts. Dice la palabra And the word que says Dios la llama discípula. that God called her Y disciple. luego se enferma Then she gets y sick también muere. and she died. Vemos al apóstol Jacobo, We see the apostle uno de los que Jesus, estaba siempre con Jesús. one that was up. Y al que te queda al lado. Tell the one next to Yo you. no sé tú, I don't know about you, pero yo tengo una palabra. but I have a word. Pero dígaselo en serio. Come on, but be Yo serious. no sé tu la palabra. Give them a nudge. Say that you believe it. Pastor, Pastor, Maimón, mi madre, tenemos una palabra. we got a word. La Biblia dice en el libro de Hechos, The Bible says in the book of Acts, capítulo 27, chapter 27, habla de que Pablo iba en una barca. it speaks that Paul was going in the ship. Leyendo la Biblia, He was reading the Bible estudiando, and studying. nunca encuentro I never que find se haya levantado una persecución sobre una barca. that a persecution rise up Pero against desde the el día ship. que Pablo se montó en esa But barca, from the day Paul got in the ship, de una vez se levantó un viento llamado Euroclidón. immediately the wind rises La up. palabra Euroclidón And the word Eloquidon, significa vientos tormentosos. it means that it's a wind from the star. Si tú piensas que estoy hablando de Pablo, If you think I'm speaking about estoy Paul, hablando de nosotros. I am speaking about us. Desde el día que Pablo se montó en la From barca, the time Paul went in the ship, se levantó una tempestad para que Pablo no llegara al destino. Joteo. Paul not to get to the Porque destiny. traigo voz de Dios. Ama. So they are bringing the voice of Desde el día God. que te montó, Aneca, Osama. Desde el día que te montaste en la barca del propósito, Joao. El enemigo levantó una tormenta. Para que tú no llegues al destino. For you not to Pero hoy te traigo noticias, Joao. Todavía no. It is not yet. Aleluya. I feel the fire of God. Siento el fuego de Dios. Ponéis agua. Y es lo que hace el enemigo, And that's Jomeo. what the enemy Si usted does. estaba esperando una palabra If you was waiting on a de word dinero, about de money, casa, about yo no vengo a house, hablarte de eso. I don't come to Yo speak vengo a about hablarte del that. evangelio. I come to speak La about the palabra de Dios gospel. significa buena nueva. Because the Yo gospel vengo a means traerte good una buena news. nueva. I come to Yo sé bring que you estás good peleando news. contra el diablo. I know you're fighting Pero yo against the vengo a devil. decirte que todavía no. But today I'm going to Todavía tell no you hay not muerte en yet. tu casa. And there's no Todavía no hay death in muerte the para house. tu familia. There's no death in the Todavía hay family. más ama. Están vivos, Joteo. Are you alive? Y el que te queda al lado, despiértate. Tell the one next to you, wake up. Porque yo siento fuego. Because I feel fire. Manejan acá. Corre, corre. ¿Qué es lo que hace Satanás? And that's what Satan does. Desde que tú entres en la barca By the time you get on the ship, de Jesús, of Jesus' en el ship, propósito, in the Él purpose, se levanta para que tú no llegues al destino. he rises up so you won't get to the Y aquí destiny. leímos esta historia. And this, we read this story. Y el que te queda al lado, todavía no. Tell the one next to you, not yet. Todavía no. Not yet. Hasta que se cumpla el propósito. And so the purpose is No va a
morir. You won't die. En esta historia que leímos, In this story that we dice read, la palabra the words que say Pablo that Paul estaba en una ciudad llamada Tiro. was in a city that the name was Se Tyrus. reunió 7 días con los discípulos de esa ciudad. And he was there 7 days with the disciples of that city. Y ellos le hablaban, And they spoke to him. así le dice el Espíritu Santo. So said the Holy El Spirit. Espíritu Santo usó a esos discípulos The Holy Spirit used the disciples para que le dijeran a Pablo que no fuera todavía a Jerusalén. to tell Paul not to go to Jerusalem yet. Vuelva y dígale a 4 personas, todavía no. Tell Todavía people no, not yet. todavía no. Luego que ellos salieron de Tiro, And when they left from Tyrus, llegaron a una región llamada Cesarea. and they got to a region named Caesarea, Se quedó con un hombre llamado Felipe, they stayed by a man named Philip. que dice, él era uno de los 7, He was one of the pero la 7. Biblia dice el evangelista Felipe. But the Bible said the Ahí se evangelist me fue Philip, revelado algo. there was revealed Ella something dice to que me. era uno de los 7 He was one of the que 7 escogieron para que sirviera en la mesa. that they chose to serve at the Es que table. nadie puede ser un profeta No one could be a si prophet no sirve. Ay, if ay, you ay. don't serve. Ya se pusieron serios. Now you get serious. Nadie puede ser un evangelista No one could be an si no evangelist sirve primero. if you don't serve first. Están serios, están raros. Very serious. Diga que te queda al lado, te están hablando a ti. Tell the one next to you they speak to Nadie you. puede ser un pastor No one could be a si primero pastor no le sirve al otro. if you don't serve the Por eso él other. dijo en su palabra, That's why he said it. yo he venido a ser servido. I have come to be Yo vine a served. servir a I Dios. came to serve. Dios mío, ya se me fueron 15 para la casa. Like 15 of y'all already left. Rise up your hands. Aleluya. Up, rise up your hands. Aleluya. Say hallelujah, hallelujah. Pero me gusta But what I love, que primero era un servidor that first he was a y servant. ahora lo llama evangelista. Now they call him Hay evangelist. muchos por ahí There are many out que there tienen título, that have titles, pero nunca han tenido título de but they servidor. never had the title of a servant. Y Dios me decía, And God said to a me, nadie se le puede entregar algo grande you could never get si nothing primero great no comienza con lo pequeño. if they don't start with something little. Por eso es que tienen el espíritu de Sansón. That's why they have the spirit that Hoy says se levantan, that today they pero get up, mañana caen. but tomorrow they fall. Tú tienes formación. But when you got Cuando sí te formation, capacitaron en lo when you pequeño, are capacitated tú eres in como little, David. you gonna be like Tú matas David. leones y osos. You gonna be like En el secreto. in the secret, Pero también en público. but also in the public. Pero ese otro mensaje. But that's a different message. Mira que te queda al lado. Tell the one next to you, not yet. Y dice que cuando él estaba allí, And it's that when he was there, por unos días llegó a Judea. and he got to Judah Estaba for a Pablo few en days. Judea. He was there, Paul. Mira qué lindo. Look how beautiful. Los que somos hijos de Dios. We that are children Los of que God, somos evangélicos cristianos. we that are evangelist No Christians, somos guiados por nuestra propia carne. we are not guided by our El flesh. Espíritu de Dios nos lleva a todo lugar. The Spirit of God will take us everywhere. Detente en este lugar. That's why you will say, stop in this place. ¿Están listos para agarrar esto? Are you ready to get Y this? dice la palabra que cuando él estaba allí, And the Bible said that when he was there, llegó un profeta llamado Ágabo. a prophet Agabo came. Para los que dicen que los profetas todavía no existen. For those who said that they don't have any more prophets, this is in the book of Acts. El profeta The no es prophet un título. is not a El title. profeta es alguien que vive para Dios. It's someone that lives for El God. profeta es el que tiene el oído en el cielo y la boca en la The tierra. prophet that is here is El profeta no es el que está profetizando dinero. The prophet does not prophesy Pero no, money. amén. And it is of Pero God. están cobrando con taxa. Oh, they charging you the Mira que te queda al taxes. lado, todavía no. Tell the one next Todavía to you, no. not yet. Y dice que llegó Ágabo. And instead of Agabo, Pero not mire yet. esto, hermano. But listen, Amados. beloved, Dice que Ágabo se le quita el cinto instead of Agabo took his y belt se lo ata. and tied Y around, no le dice, and he don't say, Dios te va a dar un palacio. God's gonna give you a Dios te house. va a dar una casa. God is gonna give you a house. ¿Sabe lo que profetizó You know Ágabo? what he sobre Pablo? prophesied about Paul? Dijo, así como me estoy atando este He cinto, said, the way I'm putting on this así belt, te van a atar cuando llegues a that's the way they're Jerusalén. gonna tie you when you get Ahí ready no home. estaba profetizando Agabo was la prophesying persecución the para que el persecution pueblo estuviera preparado. for them to be ready. Yo vengo a traerte voz de Dios. And God to bring in the Yo voice vengo of a God. decirte que sigas peleando, Continue que sigas fighting. preparado Continue por la preparing yourself. persecución que tenga, For the por la persecution. vida que tenga, It doesn't por matter los what's going demonios que on. haya atado. It doesn't matter what's Aleo, persecuting you. Hoy te traigo voz de Dios, amén. Dios te anticipa, Dios te anticipa God is going para ahead que tú entiendas for you to y a pesar de que te arrastren, y a pesar de
contigo. Even if they beat you, Dios está contigo. God is with you. Y todavía no vas a morir. And you're not going to die yet. Mira el que te queda al lado. There's the one next to you. Todavía no. It is not time. Ay, asanda de Bogotá. Y dice que él fue a Neocao, le dieron la palabra. And they gave him the word. Y él se fue a Jerusalén. And he went to Si hubiéramos Jerusalem. sido yo o usted, If it was me or you, nosotros no vamos a ninguna Jerusalén. we won't go to Jerusalem. Ay, ay, ay. Hey, Porque él recuerda, because he remembered. estamos en Hechos 21. We are in Acts En 21. Hechos capítulo 14, And in Acts chapter ya lo habían 14, apedreado. they already O sea stoned que no era him. la primera vez. It wasn't the first Yo te time. estoy diciendo, What I'm saying to el you, enemigo va a querer apedrearte todos los días. the enemy don't want to stone you every Un day. día sí, un día no. It's not one day yes, one day no. Con el time, jaleo, power. This is all the time. Dios mío, Padre, alguien está agarrando lo que estoy hablando. Are you getting what I'm trying to say to you? Vaya. Y dice la palabra, And the word él says se fue a Jerusalén that he went to Jerusalem. y Dios me ministraba. And God ministered to me. Dile a mi iglesia Tell my que church yo estoy levantando. that I'm rising Que yo up. quiero levantar una I generación want como to la rise apóstol up. Pablo. My generation Que of vea la guerra, apostles. siga adelante. And he is ready. He is ready. I'm a body that's still going. Y aunque vengan los vientos contrarios, And even if it's strong for you ellos all. sigan adelante. Y aunque venga el enemigo con una violencia, y aunque te lance piedra, tú sigas llegando a la asignación. Ahí he pasado. Alguien que no se rinda. Porque se levante los demonios. Alguien que no se rinda. Porque el enemigo lo quiere matar. Alguien que no se siente a esperar, Dios mío. Alguien que sea loco en el espíritu. Siento candela. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos. Dios quiere que tú seas violento. Dios quiere que tú la vayas sama. Dios quiere que tú le quites la cabeza al diablo. La vayas sama. Amén. Dios mío, Padre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? You know why? Hace unos días escuchó un testimonio. Few days ago I Él heard lo dejó a testimony. bendecir. He's gonna bless you. Eran dos jóvenes There was two young men que eran gemelos, and there was que twins. eran cristianos. There was Christians. Y uno And none of había sido bautizado en Espíritu Santo y fuego. they was not baptized in the Holy Spirit and fire. Ellos cuentan And they say que un día uno fue al culto that one day one went to y the el otro se quedó service en la casa. and the other one stayed home. Y cuando él estaba en el culto, And when one was in the service, the glory came. vino un profeta y le dijo, And the prophet said to him, el Espíritu Santo te va a bautizar mañana. the Holy Spirit gonna baptize you tomorrow. Y él creyó la palabra, And he believed the se word. fue para su casa. And he went home. Yo estoy hablando con alguien de fe aquí. I'm speaking to someone of faith here. And he Que said cuando llega a su casa, that when he got le home, cuenta a su hermano. he told his Y brothers. su hermano se queda loco y le dice, And the brother said, a ti te dieron una palabra. they gave you a word. Tú y yo somos gemelos. You and I O are sea, que si twins. la palabra es para ti, So the word is for you. la palabra es para mí. Then the word is for me. Él dice And he que said su hermano se fue a orar. that when his brother went to Se pray, fue a orar. he went to Y pray. su hermano se durmió. And if his brother Él también sleep, se fue a dormir. he also Y sleep. su hermano se fue a comer. If his brother went to Él eat, también se fue a he comer. went to eat. Y al día siguiente, And the next day, aleluya. Tú sabes a quién bautizó el Espíritu you know Santo. who the Holy Spirit baptized? No al que le dieron la palabra. Not the one that gave the Tú sabes que word. la arrebató. The one that Yo voy hablando con un pueblo de fe. Ahí está. Aquí hay libertad, aquí hay libertad. Salude a 4 personas. Y dígale todavía no. Aleluya. Not yet. Ain't over yet. Y es lo que quiere Dios. Una generación loca. God want a generation that is crazy, but crazy in the
Si es madre, siento el fuego de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan. The Bible says in the book of John. Usted conoce la historia de Juan, de Marta, de Lázaro y de María. You know the story already about Lazarus, Martha, and John. Rapidito aquí. Quickly we going. La gente le cae a palo a Marta. And everybody went and beat up No, on her. afanada, Oh, they said she was busy. preocupada. She was Pero hay worried. algo que descubrí yo. But it's something I Que discovered Lázaro muere. when Lazarus Cuando died. Jesús regresa a Betania, And when Jesus got back to ellas no Bethany, estaban con Lázaro en el cuarto. they was in the room with Lazarus. Perdónenme las Marías que están aquí. Forgive me, Maria, for not here. Yo creo que aquí hay mujeres como Marta. I think you have women like Martha. La Biblia dice The Bible says que María se quedó llorando en la casa. that Mary was home crying. Pero Marta salió a la entrada de Betania. But Mary went Le dijo, maestro, and said, si Teacher, hubieras estado aquí, if you was mi here, hermano no fuera my muerto. brother would have never died. La María se queda llorando en el But cuarto. Mary was in the house Pero Marta crying. fue la que salió a buscar al Martha was the maestro. one that went to Marta get him. fue la que levantó el milagro. She was the one that Marta fue la que dijo, no. Ay, no. Dios mío, yo estoy hablando con unas Martas. I can see there was some Son yo en el espíritu. but I'm crazy in the Me spirit. dicen, si él no puede llegar a donde yo I estoy, said, he can come to yo voy a me. donde está él. I'm going to where he's Pero at. mi milagro él me lo da. But he gonna give me my miracle. Y dice la palabra And the word said, que cuando le estaban arrastrando and then when it was dragging him, y lo querían matar, and they wanted to kill him, llegó un tribuno, and un commander, oficial romano a Roman commander de came, rango, that he had a high rank, y dice que lo llevó a la fortaleza. and he took him to the fortress. El enemigo te ha estado arrastrando, The enemy's been dragging you, quiere matarte and he want to kill para you, que tú no llegues. for you not to get. Aleja un dauja. Pero hoy te traigo voz de Dios, iglesia. But today I bring you the voice of Así sigue God. arrastrando, vas a llegar. Even if they dragging you, you will get there. Dile que te queda al lado arrastrándome. Then the next one, even if Pero I'm voy a llegar a dragging, mi propósito. but I'm gonna get to my purpose. Arrastrándome. Even if I'm Pero voy a dragging, llegar a Yes. mi milagro. but I'm gonna get my miracle. Y dice que Dios agarró al romano And it said that God got the Roman y man, detuvo la persecución sobre Pablo. and he stopped the persecution against Lo Paul. leímos allí. We read it in the Word. Lo llevó a una fortaleza. He took it to a fortress. Y es lo que hace Dios. And that's what God Dios does. usa el que le da la gana. God uses whoever He wants Para cuidarte, para batallas, to protect you. para guardarte. To protect you. Porque todavía no. Because it is not time. Todavía no vas a morir. You're not gonna die Yo estoy yet. hablando con alguien. I am speaking with Ha somebody sido destruido, that has pero been no derrotado. destroyed but not defeated. Yo estoy hablando con alguien I am speaking to que ha someone llorado, that have cried pero no ha abandonado el propósito. but that has not Yo abandoned the estoy hablando purpose. con alguien I am speaking to que no someone tiene fuerza. that have no Pero le strength. dice el Señor, heme aquí. But it said, Lord, here I am. Y me gusta And I love que en el libro de Hechos, that in the book of estamos en Acts, Hechos, we are in the book of Acts. Bendito Dios, aleluya. los apóstoles, The apostles, Pedro y Juan, Peter and Paul, Peter informan and a la John, iglesia told the church la obra que Dios hizo sobre el cobo. the work that God did on the lame man. Hechos capítulo 4. And Acts chapter 4, Ellos hacen una obra they did a work de parte de Dios. in behalf of ¿No God. se cree que lo llevaron a comer para el buffet? And you think they took him to eat to the buffet? Hebra, cucu. Dice la palabra The word que says Herodes lo agarró, that Herod lo grabbed him azotó, and whipped lo him, encerró. locked him up, Y luego que ellos salen de allí, and when they left out of there, ellos oran todos unánimes. they was united praying. Oran en el lugar donde estaban. They was praying in the place Le where they dicen, was. Señor, danos valentía. And he said, give us Para courage seguir haciendo tu to obra. continue doing your Tú work. no tienes que decirle a Dios, You don't gotta say to Señor, God, quítame la persecución. take away the Porque persecution. traigo revelación, iglesia. Today I bring you Tú no tienes que revelation. decirle a Dios, dame But you fuerza. got to say, give me Dame strength. valentía. Give me courage. Rebasando la Continue doing your work. Vamos, las almas al diablo. And Ven. then the soul of the devil. Y dice la palabra And the word que el says lugar donde ellos estaban that the place where they was, tembló. it Y el shook. Espíritu Santo los llenó. And the Holy Spirit filled Ellos le them. estaban pidiendo algo a Dios. They was asking God for Y Dios le something. dio algo mayor. And God Amén. give them something Hay greater. mucha gente que el Espíritu Santo no los llena. Many people, the Holy Spirit don't fill you. Se me están poniendo serio. You get too serious Porque le están pidiendo cosas because you ask them que no van things al orden de lo que Dios te mandó. that don't go in the Tú lo que order tienes of que God. decirle a Dios, But you need to say to God, Señor, no me importa que me
me vuelvan a azotar. Lord, it doesn't matter if they fight me again. Pero yo voy a seguir predicándole a mi But I'm familia. going to continue Así me sigan rechazando. even if they Yo voy a reject seguir orando por mi hijo. I'm going to continue Porque praying. mi hijo no es de la droga. Mi Because my hijo child es is promesa de Dios. Mi hijo es linaje escogido. Amén. Dios mío, yo estoy hablando con un pueblo. Amén. Que se va a levantar. Amén. Amén. Y le va a decir a Dios, Señor, lléname pero de la gloria. Fill me with your Lléname de tu presencia. Fill me with your presence. Hombre, yo acabado. Mira que te queda al lado. Say the one next to you. No dejes lo que Dios te dio. Don't let go what God has given you. Ellos no dejaron lo que Dios le dio. They didn't let go what God gave them Por una sola. because they got weird. Me gusta. And I love. Que después en el libro de Hechos, capítulo 5, But in the book of Acts chapter ellos 5, vuelven a hacer prodigios de parte de Dios. they also do wonders on behalf of God. But they said more. Él estaba orando. Jesus was praying. Lo que le iba a vivir era muy fuerte. What he was going through was very strong. Era muy grande. It was big. Era el peso del pecado. It was the weight Pero of él iba a orar. sin. But he went to Le estoy pray. diciendo, joven, que así tenga la guerra que tenga. It doesn't matter the Lo war que you tienes que have. orar. What you got to Lo do que is tienes que pray. seguir adelante. You have to Lo que continue tienes que forward. seguir avanzando. You have to continue going Pero me forward. gusta But what I like, que él dice, that he said, Señor, si es posible, Lord, if it's possible, pasa esta copa de mí. take this away from me. Pero después dice, But then he said, pero es que traigo voz de Dios. Todavía no, joven. Hasta que llegue el propósito. Hasta que llegue el manejo acá o a la bendición. Hasta que tu casa y tú sean salvos, joven. Yo te traigo voz de Dios. Hay que seguir peleando, iglesia. Todavía no. Es tiempo. It's time. No hay más visión, ya There's no no hay more visión. vision. God gave you the Hay vision. un pueblo que te está siguiendo. There's the people that are serving God. Dice el Señor, ya llegó el tiempo. The Lord says the time is here. Fuego. Pastor, Dios God te está llamando is calling a you tiempo completo. full time. Tú You sabes que es Dios, know that pero it's tú quieres God, seguir supliendo. but you want to Dios continue. quiere darte algo nuevo. God wants to give you something Dios new. quiere darte algo fresco. God wants to give you something Dios fresh. quiere esa sabiduría. God wants that your Que se la wisdom, dé a todos estos varones. that you can give it all to the men. Gracias, Padre. Lebrusebra yo cambio fayanso. Ukusena ulifa. Hay muchos que están peleando aquí There's many of us that are y fighting, necesitan de su experiencia, and we need your experience. necesitan de su sabiduría. We need your wisdom, Porque como Dios me ministraba, because like God was showing you, ustedes no solo son agua, y'all are not only water, ustedes son una fuente. and y'all are also a Muchas fountain. veces no tienen fuerza, Many times y'all don't pero have ella strength, igual tienen este lugar. but y'all have to come to this place. Dice el Señor, The Lord says, todavía no. not yet. Todavía hay propósito. There is still Todavía purpose. están ungidos. Y'all are still anointed. Todavía ahí está la palabra. The word is still in Y you. aunque nadie en San Antonio, Texas, Even though nobody in San Antonio los apoye, are backing you up, dice el Señor, yo estoy con the ustedes. Lord says, but I am with you. Nadie estaba con Pablo, Nobody was with pero Paul, Pablo llegó a Roma. but Paul went to Dios va a Rome. usar Jalén God is Samawa. going to use you. Alejo mi asaba. Shana kukuhu mi afai. Branda brosema nuku. Luku sema nuhu. Dice el Señor, si vayan a la ciudad, The Lord saying in sola, the city, porque mi gracia because my y mi grace favor and my está favor con ustedes. is with you. Aloha Nanso. Dios mío. Lenuha mi asama. El milagro The miracle, está esperando por nosotros. they're waiting for us. Somia Cucu. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia de fe. And I Amén. know that this church is a Así que church of con faith. honra y con respeto, With honor and respect, es lo que Dios puso en mi corazón this is what the Lord put in his que heart debemos hacer. that we should do. Debemos tomar We should take este tiempo this time para volvernos locos to get y crazy arrebatar como Nehemías and to be like Nehemiah ese lugar para nosotros. and take that place that En el belongs nombre to de us. Jesús. In the name of